Hola, días pasados charlaba con un colega sobre el valor de la geopolítica para los estudios estratégicos, para los estudios militares y sobre todo para el planeamiento militar. Me llamaba mucho la atención la posición del colega. Él planteaba que la geopolítica era una especie de accesorio, que no tenía un rol protagónico en el planeamiento militar, que debía reducirse el máximo posible este tipo de discusiones y volver el planeamiento militar a algo netamente técnico. Evidentemente no estoy de acuerdo con ello. Como apasionado de estos temas, considero que la geopolítica tiene un rol central, un rol protagónico, no solamente en los estudios estratégicos y en las relaciones internacionales, sino en el planeamiento y en la conducción de operaciones militares. Y estoy seguro que esta posición mía implicó que teóricos como Ratzel, Helen, Haushofer, Mackinder, Mahan o militares de la talla como Alejandro Magno, Montgomery, Patton, Rommel o cualquiera de esos grandes estrategas estuvieran justamente revolcándose en la tumba con semejante proposición que la geopolítica y el planeamiento no son, no hacen parte de una diada indisoluble. Pero esta charla, sin embargo, con este colega vino muy bien porque nos sirve de abrebocas para el segundo video de la serie sobre geopolítica y la geoestrategia en Colombia. En un video anterior que se los recomiendo a las personas que no lo han visto todavía, discutimos una apreciación geopolítica general de Colombia. En esta ocasión vamos a adentrarnos en el análisis geoestratégico y para ello vamos a tomar algunos, no todos porque son incontables, pero tan solo algunos de los corredores estratégicos y los corredores de movilidad que hay en Colombia para darle este ingrediente geoestratégico a estos análisis. El objetivo, más allá de aprender o de recordar corredores de movilidad o corredores estratégicos, es ayudar a afianzar ese pensamiento geopolítico dentro de la corriente de estudios estratégicos aquí en Colombia. Sin más preámbulo, entremos entonces en materia. El estudio de los corredores de movilidad en Colombia requiere un conocimiento profundo del terreno. Esto es un poco difícil, a decir verdad, dada la extensión y complejidad del territorio nacional, así como la dificultad para acceder a algunos de estos territorios por ausencia de infraestructura. Tengo la fortuna que la mayoría de los corredores que vamos a analizar los he podido conocer y recorrer en persona. Otros, sin embargo, he tenido que apoyarme en la experiencia de colegas que han recorrido sitios de difícil acceso y su experiencia les da una visión analítica tremendamente relevante. A todas las personas que me ayudaron con los corredores que no conozco, mis agradecimientos. Empecemos por comprender entonces qué es un corredor estratégico y qué es un corredor de movilidad según la doctrina colombiana y extranjera. En la doctrina colombiana encontramos dos manuales que nos hablan del tema. Por un lado, el manual de campaña del ejército, el MCE 324, 3-24.0, el cual define el corredor estratégico como el área geográfica seleccionada por el enemigo, cuyo dominio y control le proporcionan condiciones favorables para el movimiento, la concentración y la dispersión rápida de su personal y del material necesario para el desarrollo de sus acciones, con lo cual logra una unión solidaria para sus actividades delictivas. Es una definición que, se evidencia, una definición muy influida por una condición de conflicto interno con organizaciones criminales internas, organizaciones delincuenciales y de crimen transnacional. Asimismo, en el manual de campaña del ejército MCE 3-90.1 se define corredor de movilidad como el área designada que se establece para proteger y permitir el movimiento terrestre a lo largo de una ruta. Es una definición un tanto más estandarizada para operaciones militares generales, pero aún así toma distancia de la definición de corredor estratégico. En lo personal me gusta más la definición que vamos a ver, es una definición mucho más estandarizada para planeamiento y desarrollo de operaciones militares, sin reparar en si se trata de un enemigo irregular, criminal, una organización o en general. Y es muy versátil esta definición. Es la definición dada por el Dictionary of Military and Associated Terms de marzo del 2017, hecho por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y empleado por TRADOC, que es el Centro de Doctrina y Entrenamiento del Ejército. Este concibe a los corredores de movilidad como aquellas áreas que están relativamente libres de obstáculos donde una fuerza será canalizada debido a que las restricciones del terreno permiten a las fuerzas militares capitalizar
los principios de masa en primer lugar y velocidad en segundo lugar. Es más, incluso yo le sumaría el principio evidentemente de maniobra. Esta definición me parece mucho más cómoda, me siento mucho más cómodo trabajando con ella para analizar corredores de movilidad, por lo que va a ser la definición que vamos a emplear en el siguiente análisis. Empecemos entonces con el corredor del Sarare. Este corredor nace desde norte de Santander y conecta con los departamentos de Boyacá y Arauca. El norte de Santander atraviesa los municipios de Ragombalia, de Herrán, de La Bateca y de Toledo. Entra a Boyacá por un municipio relativamente desconocido para muchos, que es Cubara, y desde allí se despliega en Arauca vía Saravena en 3 direcciones. La primera hacia Arauca capital, la segunda hacia Fortul y la tercera en dirección a Tame. Este corredor de movilidad aprovecha también su carácter fronterizo, las personas que lo conocen lo saben muy bien, por lo que las organizaciones criminales que tradicionalmente han operado en este sector, especialmente el ELN, se mueven con alguna facilidad hacia el suelo venezolano. La comprensión de este corredor, sin embargo, debe complementarse con el estudio de la importancia del Catatumbo y el enlace que se realiza entre ambas áreas. De hecho, es tan importante este enlace entre ambos corredores que se ha convertido en un espacio de vital importancia para organizaciones armadas ilegales desde hace décadas. No solo por conectar dos regiones petroleras como es Tibú con Arauca, sino porque le ofrece a las organizaciones una retaguardia estratégica en Venezuela. Geoestratégicamente hablando, este espacio se puede interpretar como una ruptura geográfica con el resto del territorio colombiano. La cordillera oriental viene con alturas importantes, repentinamente se corta, baja a una tierra, a una faja, a una franja territorial relativamente plana, lo cual implica que esta faja territorial va a estar desconectada del interior del país. Eso la hace idónea para la existencia de economías ilegales y de organizaciones criminales. Tiene, como lo he dicho, zonas planas intercaladas con zonas de media montaña. Solamente hay una gran altura importante, que es un páramo dentro del municipio entre Toledo y La Bateca, que es el Parque Nacional del Tamá. Una vez uno sortea este páramo, el corredor ofrece una geografía relativamente favorable para el movimiento a pie, obviamente, o con algunos medios de apoyo, pero aún así favorable al movimiento. Este corredor del Catatumbo permite en su parte noroccidental conectarse vía Ocaña con el embudo que hay en el sur del Cesar y el sur de Bolívar, permitiendo el movimiento también hacia la costa Caribe o hacia el Magdalena Medio. Por lo tanto, este corredor Catatumbo-Sarare tiene una importancia fundamental. Si continuamos hacia el sur, dejemos un momento el norte de lado, vamos hacia el sur, es posible identificar el corredor del famoso ABC. Este corredor básicamente es la conexión entre Arauca, Boyacá y Casanare y es una continuación, se puede interpretar como una continuación del corredor que baja por el Sarare. Tiene en ese sentido 3 diferentes potenciales geoestratégicos, todos partiendo desde Tame. El primero, proyectándose al oriente, hacia el interior del departamento de Arauca. El segundo, potencial geoestratégico, cortando hacia el suroriente en dirección de Bocas del Pauto frente a Santa Rosalía. Y el tercero, hacia el suroccidente, cruzando Paz de Ariporo y Pore en dirección a Agua Azul, a toda la región adyacente de Sogamoso, pero no solamente allí, sino que permite conectarse incluso con el centro de Boyacá e incluso, ¿por qué no?, llegar hasta Villavicencio. Es una región además con grandes recursos petroleros, mineros y ganaderos. Habiendo recorrido ya el ABC, el Sarare y el Catatumbo, regresemos al norte colombiano y hablemos del corredor del sur del Cesar y el sur de Bolívar, que lo habíamos dejado por allí en remojo. Este corredor es uno de los más analizados tanto por los estudios en seguridad y defensa como por los estudios de historia política de Colombia. Este corredor al norte comunica el centro del país con la región Caribe a través de Tamalameque, del Banco, de Curumaní, por ejemplo. Evidentemente, por tratarse de una zona con ciénagas, hay algunas limitaciones en los pasos terrestres, afectando la movilidad por lo cenagoso del terreno. Los corredores secundarios que vienen desde Ocaña se conectan con Aguachica y Gamarra y sirven obviamente para enlazar esta zona o este corredor con el corredor del Catatumbo norte santanderiano,
permitiendo ir y venir, lo cual permitió durante mucho tiempo a las organizaciones criminales apoyarse con las estructuras del sur de Bolívar a las estructuras del Catatumbo y viceversa. Al sur, este corredor llega al Magdalena Medio, especialmente a la rica zona petrolera de Barranca Bermeja. Asimismo, desde Barranca, este corredor abre una segunda ruta hacia la costa Caribe, no solamente la natural que es vía Curumaní, sino una segunda ruta eh, vía Segovia, vía el Bagre, bordeando el nudo de Paramillo por Tarazá y Caucasia. En síntesis, este corredor controla dos de los tres grandes pasos terrestres que conectan el centro del país con la región Caribe. El otro paso es el corredor del occidente antioqueño vía Urabá, que es justamente el que vamos a ver a continuación. Este corredor del occidente antioqueño tiene específicamente un paso de importancia estratégica que muchos lo recuerdan con sudor, sangre y lágrimas, que es el recordado Cañón de la Llorona, sitio de varias de las más duras batallas de nuestro ejército nacional. El Cañón de la Llorona es el paso, a mi modo de ver, más importante de la vía que comunica a Medellín con Urabá, vía Dabeiba-Mutatá. Desde Mutatá, las posibilidades se bifurcan para tomar una ruta hacia Chigorodó, Carepa y Apartadó, bordeando el nudo de Paramillo, o está la otra opción, que es tomar hacia Belén de Bajirá y de allí hacia la costa del Pacífico chocuano, bien sea por Juradó o directamente hacia el Golfo de Urabá por la región del Darién. Así nos adentramos en el Chocó. Ya en el Chocó existe un amplio corredor que conecta Urabá con el centro del Chocó vía Murindó, vía Vigía del Fuerte y Bojayá, y de allí atravesando la región en dirección sur. Sin duda alguna también de una actividad muy fuerte en la guerra en Colombia. Todos recordamos, por ejemplo, Murindó, Vigía del Fuerte y tristemente Bojayá. En sí, la región tiene elevaciones relativamente poco pronunciadas tanto al oriente como al occidente, dejando por el centro una zona más bien plana, un poco más idónea para la movilidad. Precisamente este corredor ha sido muy visible en los años recientes, pues es el protagonista de la migración ilegal que ingresa a Centroamérica vía el tapón del Darién. Si hacemos un alto en este punto, y ustedes han seguido con atención el video, notarán que se puede ver cómo el territorio se va enlazando a través de varios corredores de movilidad. Con un adecuado conocimiento geoestratégico, es posible realizar un recorrido que inicie en Villavicencio, suba por la región del ABC, llegue al Sarare, pase al Catatumbo, atraviese el sur del Cesar y el sur de Bolívar vía Ocaña, entre al nudo de Paramillo y salga a Urabá vía el Cañón de la Llorona, y una vez allí se puede bajar hasta el Cauca incluso, haciendo un gran movimiento envolvente al centro del país y tomando posiciones dominantes, incluso en dirección a la región Caribe. Por esto es tan importante el control de estos corredores. La geografía colombiana es fácil de leer realmente, si se tiene un adecuado conocimiento de estos pasos geográficos, y es indispensable controlarlos. Ahora, la proyección del corredor del Chocó hacia el sur se conecta con los corredores del Valle del Cauca y del Cauca. Son varios. Pero allí aparece un sitio tristemente recordado en la guerra en Colombia también, y es el Cañón de las Hermosas. El Cañón de las Hermosas conecta el suroccidente del Tolima con el norte del valle, y desde allí, en proyección hacia el Pacífico, al igual también le permite asegurar una zona para desplazarse hacia el Huila. De cierta manera es la zona que marcó el nacimiento de las FARC. Fue un corredor de alta importancia para el tráfico de droga, sobre todo coca y amapola, por lo que también fue de especial interés para grupos ilegales. Por ejemplo, las FARC desplegaron en la región, en el Cañón de las Hermosas, al Comando Conjunto Central, al mando del recordado Iván Ríos, precisamente, y dentro del Comando Conjunto Central recuerdo el Frente 21, la Columna Móvil Héroes de Marquetalia, también los frentes 25 y 50, las columnas móviles Daniel Aldana, Jacobo Prías, la compañía José Lozada, no creo que se me escape algún importante, tal vez la más recientemente la columna móvil Miller Caicedo.
El Cañón de las Hermosas, además, le da una salida al suroccidente del Tolima, desde municipios como Vistahermosa, Chaparral y Balsillas, directo al norte del valle, atravesando la cordillera central, desembocando entre Buga y Tuluá, ganando movilidad dentro del valle y rápidamente saliendo al Pacífico. Es una variante, en una variante, a mitad del camino, se puede conectar a este corredor con el eje que conecta a Playa Rica con San José de las Hermosas, permitiendo también una salida como entrada a la región central del Tolima. Es un corredor de alta movilidad. Pero sigamos bajando, sigamos hacia el sur y sigamos hablando de Buga. Buga también es un punto de confluencia de otro corredor de especial importancia ahora desde el sur del valle y desde el norte del Cauca. Este corredor fue implacablemente usado en el pasado por las FARC, ya que le permitía tanto moverse hacia el Pacífico como conectarse con el sur del Huila y el Tolima. También permite conectar zonas cocaleras del norte del Cauca con Buenaventura. Es por ello, a mi modo de ver, que la conferencia guerrillera de 1982 de las FARC puso un claro énfasis en el control de este corredor, interés que mantuvo permanentemente, lo recordamos la mayoría, estoy seguro, al pedir a Pradera y Florida a las FARC como posibles zonas de despeje. Diferentes estructuras de las FARC intentaron controlar este corredor, especialmente el Frente Sexto, las columnas móviles Gabriel Galvis, la Jacobo Arenas, el Frente Adán Izquierdo y la Dagoberto Ramos. Este corredor tiene en un extremo a Silvia, en el Cauca, siguiendo por Piendamó, Morales, hacia Santander de Quilichao, para pasar a Corinto y desde allí hacia Florida y Pradera para caer finalmente al Cerrito y Guacarí. Allí se puede cortar la cordillera occidental con relativa facilidad, cayendo de lleno de bruces en Buenaventura. Por su importancia geoestratégica, no cabe duda, estoy seguro, que todos estos sitios dentro de este corredor tienen una dura recordación en la guerra en Colombia. Este corredor tiene además otro componente interesante y es la vía panamericana. Esta vía es la arteria que comunica el suroccidente del país, especialmente Cali, con el interior, por lo que cualquier bloqueo o cualquier manifestación desconecta una región bastante amplia del país, con el centro, evidentemente. Por ello, este corredor también es permanentemente objeto de protestas y bloqueos, a sabiendas que tocan una fibra altamente sensible en la estabilidad colombiana. Una salida adicional al Pacífico, la estamos viendo, es a través del Naya. Esta ruta abierta hace más de 50 años conecta al sur del valle y al norte del Cauca con el mar desde el norte de Miranda, vía Timba, el Despunte, el Saltillo, las Quebradas, la Mina, para bajar finalmente por el río Naya hasta Puerto Merizalde. Infortunadamente, todas estas rutas que atraviesan la cordillera occidental y conectan el centro del país con el Pacífico fueron verdaderos campos de batalla, especialmente por rutas de tráfico de armas y salida de droga. Así, llegamos a una de las más importantes y de mayor vigencia en la actualidad, y es el corredor que domina el centro norte del Cauca, alrededor de un área encuadrada por Argelia, Patía, el Bordo y el Tambo. Esta zona hoy en día es una de las mayores productoras de hoja de coca junto con el Catatumbo aquí en Colombia. Toda la importancia de este cuadrante recae en su salida estratégica al mar, y esa salida es nada más y nada menos que el cañón del Micay. No obstante, no se debe confundir la cuenca del río Micay con el cañón propiamente dicho. El cañón es una zona entre Argelia y la parte más occidental del Tambo. El cañón se forma luego que el río Micay se encajona en la serranía de Timbiquí. Dentro del cañón, el Plateado es una zona pivote en la medida que desde allí se derivan dos rutas y el control tanto de las cimas del cañón como del Plateado propiamente dicho es importante, es fundamental para controlar las dos rutas que salen desde el Plateado. La primera ruta se deriva hacia el norte del Plateado, bajando propiamente por el río Micay. La segunda ruta deriva hacia el occidente, cortando la cordillera y cayendo directamente a Guapi o a Timbiquí. Por ello, el Plateado es fundamental para el negocio de la droga. Es el punto clave que recoge la droga que se
acumulan desde Argelia, desde el Bordo y desde el Tambo, y desde el Plateado sencillamente se reparte en tres vías diferentes, bien sea hacia el norte, bien sea hacia Timbiquí o bien sea hacia Guapi, y le dan salida rápida a esta droga hacia el Océano Pacífico. Si hacemos un alto hasta ahora, es fácilmente demostrable que con un adecuado conocimiento geográfico se puede recorrer el país desde la región del ABC, como lo mencionábamos hace un rato, subiendo hasta el Catatumbo, atravesando el sur del Cesar, el sur de Bolívar, siguiendo al Magdalena Medio, adentrándose en Antioquia, saliendo al Chocó, bajando hasta el Valle y hasta el Cauca, y además enlazando al Tolima y al Huila. Esta conexión de corredores la podemos denominar como corredores exteriores por ahora. A pesar de la importancia de los corredores exteriores, a mi modo de ver, y estoy seguro que en la opinión de muchos también, el principal pivote estratégico colombiano es el Sumapaz. Esta región, la cual es a su vez el páramo más grande del mundo y es la región de mayor reserva de agua al centro del país, es la región de mayor importancia estratégica, el pivote geoestratégico de mayor valor que tiene Colombia. El Sumapaz no es solo la altura dominante que permite la entrada a Bogotá desde el sur y desde el suroccidente del país, sino que hacia el norte se proyecta hacia el sistema Chingaza, permitiendo salir a Villavicencio o incluso caer por Villanueva y de allí conectarse con la región del ABC. Al oriente del Sumapaz, la región se conecta directamente con Granada, Puerto Lleras y Puerto Rico. Asimismo, también se conecta por el oriente del Sumapaz, por el oriente del Sumapaz también se sale a Mesetas y se conecta con la Macarena vía Vista Hermosa. Hacia el suroccidente, el Sumapaz se conecta con el corredor del Magdalena, proyectándose hacia la zona central del Tolima, controlando de paso lo que se mueve desde el Huila hacia Bogotá y viceversa. Quien controla el Sumapaz controla el pivote que conecta a Bogotá con los llanos, el suroriente y el sur de Colombia. Esta fundamental importancia que tiene el Sumapaz, una importancia estratégica, le hizo ser objeto de interés de las FARC en el pasado en su empeño por amenazar la capital, controlar los abastecimientos desde los llanos, sin duda alguna, y dominar la principal arteria que conecta al Caquetá con Bogotá. Incluso con un adecuado conocimiento geográfico vía el Sumapaz se puede integrar una serie de corredores, como lo vamos a ver más adelante, que conectan con la antigua zona de extensión e incluso llegan hasta Brasil. Si jugáramos con la teoría geopolítica, sobre todo jugamos con Mackinder. Si el triángulo formado por Bogotá, Medellín y Cali es una especie de gran Herland colombiano en cuanto a núcleo vital, el Sumapaz vendría siendo un pequeño Herland en cuanto a posición dominante. Mackinder, recordando esta frase larga que tenía, parafraseándola, Mackinder diría en consecuencia que quien controla el Sumapaz controla Bogotá, quien controla Bogotá controla el Triángulo de Oro y quien controla el Triángulo de Oro controla Colombia. Pero sigamos bajando del Sumapaz. Ahora nos encontramos con uno de los corredores, a mi modo de ver, viéndolo desde la guerra en Colombia junto con el Sumapaz y los que ya hemos mencionado, muy poco conocido pero de altísima importancia. Y es el corredor que del Sumapaz se conecta con Papaneme y Mesetas. Una vez allí se sale a la Macarena. Desde la Macarena al río Tunia y más adelante cuando el río Tunia recibe más afluentes y se convierte en el Apaporis, se llega fácilmente a Brasil. Usted puede conectar Bogotá con Brasil a través de esta autopista con una relativa facilidad. Esta ruta fue una de las más empleadas por las FARC, de hecho, en el pasado, para sacar drogas hacia Brasil, ingresar armas, recoger guerrillas del Caquetá y la Macarena y subirla precisamente al Sumapaz. Con el corredor del Papaneme y el Tunia, entramos a analizar el conjunto de corredores hacia el sur y suroriente de Colombia. Enumerar a todos resultaría imposible, dada obviamente la gran cantidad de ríos que hay en esta parte del país. Por ello me voy a concentrar en los que resultan estructurales y amarran a otras regiones de importancia estratégica. Es así como bajando al sur del Sumapaz, bien al sur del Sumapaz,
se pueden encontrar otros dos corredores que tuvieron un significado histórico para las FARC. En primer lugar, el corredor del río Duda y en segundo lugar, el corredor del río Pato. El primero de ellos, el del río Duda, el cual marca una de las rupturas que tiene la cordillera oriental que conecta Huila con el Caquetá, conecta, eh, se conecta con la Uribe, se conecta con la Julia y rodea la Macarena desde el occidente. En el pasado fue otra de las rutas desde donde las FARC subían hacia el centro del país y justamente uno de los puntos de conexión entre la antigua zona de distensión y Bogotá. El segundo de estos corredores es el corredor del río Pato. Al igual que el río Duda, este corredor tuvo un importante significado simbólico para las FARC, toda vez que fue la ruta empleada en tiempos de las repúblicas independientes para entrar al Caquetá desde el Huila. El corredor del Pato se afinca en otra de las dos grandes rupturas que tiene la cordillera oriental en el margen derecho del Huila, conectando directamente a Neiva con la antigua zona de distensión. A través del río Pato se puede proyectar hacia tres direcciones. En primer lugar, por San Juan de Lozada hacia Bocas, el Villar y la Macarena. En segundo lugar, hacia los llanos del Yarí. Y en tercer lugar, hacia el sur en dirección a Tres Esquinas. Todos estos lugares, quienes lo hemos conocido, recordamos las duras batallas que nuestro ejército tuvo allí en décadas pasadas. Entrando de lleno en los ríos del oriente y el suroriente de Colombia, podemos empezar por el río Meta. Este río es un río de más de 800 kilómetros de largo. Una vez recoge varios afluentes, entre ellos los ríos Guaitiquía y Manacacías, y se convierte en una de las tres grandes avenidas fluviales que recorren todo el oriente del país, siendo especialmente utilizado por la minería ilegal, eh, especialmente en el Meta. Las otras dos grandes avenidas son los ríos Tomo y Bichada. Ambos cortan el departamento del Meta y son idóneos para organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal. Da la casualidad que el río Bichada, de casi 600 kilómetros de largo, corre por la zona de influencia de Cumaribo, el municipio más grande de Colombia, pero que irónicamente carece casi que en su totalidad de vías de movilidad, por lo que el río se convierte en la única forma de recorrer la vastedad del departamento del Meta sin tener que recurrir a las vías aéreas. El río Guaviare, de casi 1500 kilómetros de largo, conecta a San José del Guaviare con el río Orinoco en Venezuela. En su recorrido es el punto de contacto para Puerto Nare, Mapiripán, Puerto Alvira, entre otros que recuerde. Es una gran avenida fluvial empleada para sacar droga y más recientemente para minería ilegal. Hacia el sur del río Guaviare, sin embargo, se conectan los ríos de mayor dinamismo geoestratégico, en mi opinión, en la guerra en Colombia, siendo el primero de los que vamos a analizar el río Baupés. Este río fue la gran avenida fluvial que conectaba a Miraflores con Mitú, teniendo como uno de los puntos medios a Carurú. Por esta vía se movió buena parte del esfuerzo de las FARC para pasar de una guerra de movimientos, para pasar a una guerra de movimientos e incluso a una guerra de posiciones, intentando sostener Mitú luego de la toma de 1998. Una vez las fuerzas militares rompen esta intención estratégica de las FARC, el río se convierte en un interés estratégico y el batallón de selva de Carurú se vuelve un punto vital, pues era la avanzada en el recorrido de ida y vuelta que hacía el bloque oriental de las FARC. Tuve la posibilidad de conocer este batallón y realmente la posición vital del batallón de selva de Carurú era estratégica, era importante. No obstante, el eje fluvial de mayor importancia geoestratégica en el suroriente del país, desde mi perspectiva, es el eje del río Caquetá. Este eje no solo conecta al río Caquetá como tal, sino que recoge ríos de importancia estratégica como el Orteguaza, el Caguán, el Yarí, el Miritiparaná y el mismo río Apaporis que ya mencionamos. El río Caquetá fue la segunda de las grandes avenidas del bloque oriental de las FARC, junto con el río Guaviare. El río Caquetá, o en el río Caquetá más bien, nace el intento del salto estratégico
hacia la guerra de movimientos que hizo las FARC en los años 90, como lo atestiguan la toma a la Tagua, a las Delicias, o el intento de toma a Tres Esquinas, todas estas bases ubicadas en la orilla de este río. Para estas tomas, los ríos Orteguaza y Caguán jugaron sin duda alguna un papel fundamental, pues me permitieron el avance de la guerrilla no solo desde el oriente, sino desde el norte de las posiciones militares. Asimismo, permitían una constante ruta de movilidad de regreso hacia el Caquetá para las FARC, pasando por sitios como Remolinos del Caguán, Peñas Coloradas o Cartagena del Chairá. El río Yarí, que compone este eje, tiene 620 kilómetros de largo. También servía para recoger zonas de actividad guerrillera y moverla no solo en un eje norte-sur, sino que una vez conectado con el Caquetá, podía moverse en eje oriente-occidente y viceversa. El área de influencia de este río, o en el área de influencia de este río, se encuentra una de las zonas de mayor valor estratégico, que fue los llanos del Yarí. Este punto geográfico da la posibilidad de moverse básicamente en 4 direcciones. Desde los llanos del Yarí, usted puede seguir hacia el nororiente en enlace con el río Guaviare, puede seguir en dirección hacia el occidente, hacia San Vicente del Caguán, también desde los llanos del Yarí hacia el sur, hacia el suroccidente incluso, en dirección al río Caguán, y desde los llanos del Yarí hacia el suroriente, hacia el río Yarí propiamente dicho. Fue justamente por eso el gran empeño de las FARC y del Mono Jojoy en su momento para posicionarse en esta zona y la importancia que tuvo en su retoma por las fuerzas militares en la estrategia que empleamos para romper el salto que propusieron las FARC hacia una guerra de movimientos. Complementa este corredor los ríos Miritiparaná y el río Apaporis, del cual ya hablamos y explicamos justamente su importancia. Evidentemente, estos corredores pueden tener variantes que los cruzan o que los complementan, como por ejemplo una que saliendo desde San Miguel en el Putumayo, vía el Teteyé y el Mecaya, se conecta con la zona del Caguán y del Guaviare para subir en dirección al Bichada y de allí a Venezuela. Es un ejemplo. Asimismo, es posible conectar los corredores del Caquetá con los del Huila hacia el Cauca o con los del Tolima hacia el Sumapaz. Por ello, este video busca solo mencionar algunos de los más importantes y llamar la atención para su estudio y su análisis. El alto valor estratégico de estos corredores no solo es un tema de interés militar, sino en general debe ser un asunto de interés estratégico del Estado. La ausencia de instituciones estatales en estos corredores, así como la falta de un real control estatal, leyes y obviamente infraestructura, ha sido por décadas catalizadores para la presencia de grupos ilegales. Bueno, ¿y cuál otro corredor estratégico, corredor de movilidad cree usted que es importante para la comprensión de la estrategia en Colombia? Por favor, deje sus comentarios justamente en la sección respectiva y entre todos ayudemos a recuperar y a construir ese pensamiento geopolítico y geoestratégico en Colombia. Muchas gracias.